Las características de la dictadura militar. A partir del 11 de septiembre de 1973 se estableció en el país un nuevo gobierno concebido según sus propios integrantes para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas durante los años que lo antecedieron. De hecho, el mismo Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército y quien se convirtió en cabeza de la junta militar gobernante, declaró días después del golpe que Chile volverá a su tradicional sistema democrático. Sin embargo, al poco tiempo se instauró un régimen autoritario que privó de sus libertades y derechos a una parte importante de la población chilena. El establecimiento de una dictadura. ¿Cómo se vivió en Chile entre los años 1973 y 1989? Implicó la supresión del Estado de Derecho, condición en que las autoridades se encuentran limitadas por un marco jurídico y vigente y se resguardan los derechos de las personas. En este sentido, si legítimamente el Estado chileno había contado hasta con entonces con la fuerza pública para proteger los derechos de las personas, nunca antes del golpe de 1973 se había usado de forma tan masiva y organizada esta misma fuerza para vulnerarlos. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno no se habían extendido durante tanto tiempo, 17 años. En este sentido, las repercusiones que el golpe de Estado y posterior instauración del régimen militar tuvieron para la sociedad chilena continúan presentes hasta la actualidad y dan cuenta del profundo quiebre que este periodo representó. Supresión del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se puede definir como un sistema en el que las leyes son la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que están en posición de gobierno, es decir, las autoridades, como por los gobernadores, que somos los ciudadanos. Así, el Estado de Derecho permite garantizar el respeto de los derechos y libertades públicas. Algunos de los elementos que distinguen a un Estado de Derecho son la existencia y el seguimiento de un orden jurídico, la división de los poderes del Estado y el respeto por los derechos humanos. Gracias a estas características es que este régimen permite la gobernabilidad, la participación ciudadana y la convivencia pacífica. Concentración del poder. El nuevo régimen se presentó como una organización estrictamente militar que involucró a todas las fuerzas armadas y de orden. Sin embargo, con el tiempo el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, fue concentrado los poderes administrativos de gobierno, dejando en manos de la junta militar y el poder legislativo. En julio de 1974, Pinochet asumió el título de jefe supremo de la nación y el poder judicial. Fue el único órgano del Estado que no fue eliminado, aunque se restringieron casi todas sus facultades. Establecimiento de estado de sitio. Con el argumento de que el país estaba en situación de guerra, las Fuerzas Armadas declararon el estado de sitio y gobernaron bajo estado de excepción entre 1973 y 1978. Con esto se puso fin al Estado de Derecho, eliminando con ello las instituciones propias del sistema democrático y las garantías individuales que protegían los derechos de las personas. Restricción a las libertades públicas. Se eliminaron derechos básicos de los ciudadanos, como el derecho a la circulación mediante la instauración del toque de queda, medida que prohibía estar en la calle después de una determinada hora. El toque de queda restringió el desplazamiento nocturno, además de permitir a los militares realizar detenciones sin fiscalización pública. Asimismo, se restringió el derecho a una reunión, pues se intervinieron las organizaciones sindicales y se desarrollaron purgas entre sus dirigentes, quienes fueron reemplazados por personas designadas por los militares. Por otra parte, la libertad de expresión fue suprimida mediante la censura que se aplicó a medios de comunicación como la televisión y la prensa escrita. Intervención de institución.
Tras el golpe militar, se eliminaron las principales instituciones del sistema democrático, luego de clausurar el Congreso. La junta militar gobernó a través de los bandos y decretos con fuerza y ley, con los que suprimió la Constitución de 1925. Clausuró también el régimen electoral y se prohibieron las elecciones de los partidos políticos de la Unión Popular. Mientras que la Democrática Cristiana y los partidos de la derecha quedaron en receso, para luego caer bajo proscripción en 1977. Con respecto a las universidades, se nombró a autoridades delegadas, quienes en su mayor fueron militares, y se expulsó a estudiantes, funcionarios y académicos que tenían ideas consideradas como marxistas. Al mismo tiempo se cerraron unidades académicas consideradas peligrosas, como fue en el caso del Instituto Pedagógico